De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad y también telespectadores de este vídeo. Tenemos el gusto de estar con unos invitados muy especiales, pero quisiera antes que viesen esto. Esta PNL que hoy les invito a adoptar se destina al rechazo del antisemitismo, a la discriminación y al reconocimiento de los judíos expulsados y de los que, permaneciendo aquí, fueron obligados a abandonar su religión. Son causas que no han de ser patrimonio de ningún grupo político. Basta tener un corazón noble. La definición operativa del antisemitismo que aquí respaldamos ha sido adoptada ya por el Parlamento Europeo y también por 19 países, el último, Argentina, ayer. El propósito de esta definición es ofrecer pautas que permitan interpretar cuándo los delitos son antisemitas. Así, los ataques a personas o los daños a propiedades se consideran antisemitas cuando sus objetivos son judíos o colaboradores o amigos de estos. En otras ocasiones, un ataque a un judío o los daños a una sinagoga o a uno de nuestros cementerios se hace para denunciar la política de un país, haciendo de este modo a los judíos todos responsables o cómplices de los actos, acertados o no, de un gobierno compuesto en su mayoría por judíos. Otras veces, los delitos van unidos a acusaciones sobre el poder de los judíos como grupo, sobre la existencia de una conspiración judía o sobre el imaginario control a la prensa, los bancos, la economía o algunas instituciones por los judíos. Tales acusaciones son signos claros de antisemitismo. Bueno, esto que acabamos de ver o escuchar es la intervención del diputado de Ciudadanos en el Parlamento de las Islas Baleares, Maxo Benalal, que está aquí con nosotros. Hola, Maxo. Hola, Jorge, buenas tardes. También nos acompaña Ari Girondi, de la comunidad judía de las Islas Baleares. Hola, Ari. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Y un colaborador habitual de Radio Sefarad en otras lides que no son estas, pero también muy habituales y apetitosas, como es el chef, el kosher chef, Pinjas Ben Abraham. ¿Qué tal, Pinjas? Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy es un día muy especial. Aunque estamos hablando de las Islas Baleares, yo creo que es un día especial para los judíos de España. Y uno de los primeros que ha acudido a saludar y a felicitar ha sido el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, porque, como digo, aunque esto se realice ahora en el ámbito de una comunidad autónoma, la intención sería que esto pasase a nivel nacional. Por un lado, la adopción de la definición de antisemitismo del IHRA y en el caso de la declaración de esta mañana en la propuesta no de ley, que nos explicará ahora Maxo, incluso más allá una declaración en contra del BDS, cuando el gobierno de las Islas Baleares está en manos de PSOE y Podemos. Es algo inaudito, ¿no, Maxo? Sí, así es. En realidad están gobernando PSOE, Podemos y Més por Mallorca. ¿Y puedes explicarnos qué fue lo que pasó hoy? Bueno, lo que pasó hoy para mí ha sido un momento bastante histórico, porque no solamente era una iniciativa legislativa, sino que para mí, obviamente, era una iniciativa legislativa muy especial. Lo que yo pedía, pues básicamente era efectivamente, primero, que se reconozca la definición que se reconoce internacionalmente de lo que es el antisemitismo. Segundo, era que se condene algo que nos está afectando todos los días. Aquí en España lo hemos visto mucho en Valencia hace unos meses, ahora en Cataluña, y es pues los actos de antisemitismo pues, que comete pues, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, llamando al boicot de productos, compañías israelíes, personas, artistas, etc. Segundo, un problema que también tenemos, pues que aquí los gobiernos han estado todos, gobiernos, ayuntamientos, consejos insulares, cabildos, han estado financiando organizaciones pues, que fomentaban el boicot, la desinversión y las sanciones hacia Israel y todo lo que era israelí. Y después, evidentemente, fue pues, pedir la condena de todo lo que era, pues se podría considerar como contrarios a la defensa de derechos de la ciudadanía.
y todo lo que menoscababa los derechos por razones de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Los 3 últimos puntos pues, fueron un punto que aquí se necesitaba y era finalmente un reconocimiento hacia la judía chueta de Baleares, que lleva sufriendo desde el año 1400, pero no hasta hace 80 años, lleva sufriendo hasta bien entrado el siglo XX. Cualquier persona de mi generación ha seguido sufriendo hasta el día de hoy un sectarismo y un racismo por el hecho de ser descendientes de judíos. Bueno, Ari Girondi, tú eres ahora el presidente de la comunidad judía de las Islas Baleares, pero creo que también tú has pasado por este mismo proceso que comentaba Maxo, ¿no? Sí, también, como todos, como la mayoría. Lo que ha sido realmente importante de esta mañana es precisamente, y Maxo lo ha hecho desde la tribuna, es que no ha permitido que haya esa diferenciación clara entre lo que es antisemitismo, antisionismo, etcétera, etcétera. Son las puertas traseras por donde entran siempre para después terminar realmente yendo contra todo lo que es judío, sin hacer ningún tipo de diferenciación. Puede que inicialmente, haya gente que sea sorprendida en su buena fe en cuanto puedan hablar del conflicto de Oriente Medio. Es una cuestión muy discutible y que habría mucho que decir, pero a través de ahí, ese es el caballo de Troya que se emplea. Eso es antisemitismo puro y eso lo pagamos todos. O sea, todos los judíos, de una manera o de otra. Todos terminamos en el mismo sitio. Pinchas Ben Abraham, tú eres justamente uno de estos chuetas que mencionaba Maxo, ¿no? O sea, tu familia había conservado ciertos vínculos con el judaísmo, pero no los podían hacer evidentes a pesar de que la sociedad sí los señalaba. Efectivamente, si me permitís, lo primero de todo, agradecer de corazón, en nombre de todos, no solamente de los chuetas, de todo el judaísmo de aquí, de las islas, y por supuesto de gente de buena fe, esta iniciativa tan brava, tan valiente que ha tenido evidentemente vuestro partido, y que muy elogiamente quiero dedicarlo, por supuesto, a mis antepasados, por supuesto, y en especial a toda aquella persona que ha sido víctima ya no solamente del antijudaísmo, sino el antirracismo que estamos viviendo. Es decir, estas barbaridades que cada vez parece que vamos a peor. No entiendo a la sociedad, de verdad que no entiendo a la sociedad. Y dicho esto, pues la verdad, esto no tiene que ser un fin, sino que tiene que ser una continuación de lucha constante. Porque esto es un punto más de lo que tendría que hacer la sociedad. Por tanto, os agradezco a Ciudadanos de todo corazón esta hermosa iniciativa, aunque no sea de ley, pero por lo menos nos dais luz, nos dais alegría, porque ya no es un hecho en concreto, son años, son siglos, y esto no puede ser. Esta sociedad no es correcta. Bueno, decía Pinchas que esta propuesta no es de ley, pero hablando contigo, Maxo, me explicabas que esto sí tiene un efecto contundente en la legislación, ¿no? Sí, en realidad lo que cambia básicamente es el proceso. Cuando haces una proposición de ley, tienes un proceso muy complicado y muy largo que dura meses y meses hasta eventualmente su adopción. Cuando tú apruebas una proposición de ley, en realidad básicamente tiene la misma fuerza moral. Sobre todo cuando esas proposiciones de ley como la nuestra son adoptadas o por unanimidad o por mayoría absoluta, incluyendo los partidos que están en el gobierno. O sea que este documento será publicado en el boletín oficial de las Islas Baleares seguramente el martes, y este documento tiene obligación de cumplimiento por el gobierno porque es un documento que emana de la voluntad del Parlamento Balear. Y el Parlamento Balear no solo en estas resoluciones dice que insta al gobierno a hacer, no, en cada punto dice que el Parlamento condena e insta, condena e insta. Entonces quiere decir que
no es simplemente una declaración de intenciones, sobre todo cuando dos de los partidos que están en el gobierno, el Partido Socialista y Més por Mallorca, la han votado en todos sus puntos. O sea que a pesar de las reticencias que hemos visto o los comportamientos del Partido Socialista y las distintas facciones que componen Podemos en el territorio español, por ejemplo, de apoyo a iniciativas de BDS en muchos ayuntamientos e incluso en comunidades autónomas, en Islas Baleares han votado a favor de la condena al BDS. Así es, pero la condena clara, la prohibición de que se le financie, de que se le den locales, o sea, es una declaración, una condena que no ha sido votada, a mi conocimiento, en ningún país del mundo, excepto en Alemania. O sea, que lo que aquí tenemos, que es una condena por un parlamento, tiene un valor que para el futuro va a ser muy importante. Aquí estamos marcando un antes y un después. No nos olvidemos de que ha sido votado por el Partido Socialista, el partido que está gobernando en España. Entonces, obviamente, pues es un antes y un después. Quiero agradecer, me dices, yo quiero agradecer realmente el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento y en esta comisión, Joan Ferrer, porque él y el portavoz de Més por Mallorca han demostrado aquí, primero, que esta causa no es patrimonio de ningún partido político, pero han demostrado tener un corazón noble que he agradecido y que quiero volver a agradecer. Bueno, decía justamente el portavoz del PSOE que estamos viviendo días en los que se están evidenciando una lucha contra el racismo, especialmente en Estados Unidos, que se habla muchísimo de Black Lives Matter, que las vidas de los negros importan, pero él dice que señalaba que en el caso de la lucha contra el racismo, digamos, clásico, pues es una lucha contra la discriminación, pero en el caso del antisemitismo se está hablando de una lucha contra el odio. Ari, ¿cómo entiendes tú el tema este? Porque ya hace unos años ha comenzado en España a establecerse el delito de odio, y aunque las condenas han sido de momento escasas y tibias, por lo menos existe esa figura legal. ¿Crees que España tiene las herramientas para que un judío se sienta totalmente a salvo? Bueno, como le decía esta mañana a Maxo en el Parlamento, esto es un instrumento. Nos estamos dotando de instrumentos legales, de instrumentos jurídicos para ir afrontando este tipo de situaciones. La introducción del término antisemita en el Código Penal de 1995, que fue por iniciativa de Isaac Keruf, marcó también un punto muy importante a la hora de poder defender determinadas agresiones. Pero hay cuestiones que no son propias del Código Penal, sino que forman parte de la vida civil ordinaria. Ceder un local, dar una subvención, permitir una conferencia, editar unas revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se arregla con el Código Penal. Esto tenemos que tener otro tipo de instrumento para poder actuar de una forma rápida y además poderlo presentar, si es necesario, delante de los tribunales. Son tribunales penales, algunos sí, otros no, pero poderlos presentar. Es decir, nos hemos de ir dotando, como hemos hecho en los últimos años, pero en el caso de hoy, de la propuesta de Ciudadanos, es tener un instrumento realmente importante para mover. Es una palanca. Es eso lo que hemos de tener. Los judíos nunca hemos sido una sociedad o un grupo violento. No nos hemos movido por ese tipo de comportamientos, ni hemos organizado un tipo de manifestaciones que sean agresivas contra nadie. Nos movemos siempre dentro del derecho. Y es con el derecho que tenemos que ir siempre avanzando. Y el instrumento de hoy, pues, es esencial. Esa es realmente la importancia. No es una declaración retórica y ahí hemos quedado todos bien. No, al contrario. Es que es una herramienta de trabajo.
Pinjas, ¿tú crees que esta protección legal hará... Hay quienes juzgan desde afuera a España como un país antisemita. Evidentemente, históricamente hay razones para juzgarlo así en el pasado, ¿no? Pero hoy en día, desde tu perspectiva, ¿es así? ¿Estamos viviendo en un país que tiene peligro social de convertirse en un país antisemita? Es decir, que dada la situación que hay en Europa y en tantos países que está incrementándose este ataque a los judíos, ¿tú crees que aquí podría llegar a convertirse en un problema para los judíos? Sí, segurísimo, vamos. Así como está la sociedad, no cabe ninguna duda. Tal vez hablando de herramientas, hay que ir al embrión. Y el embrión se trata de educar. Y educar se trata de que simplemente detalles tan sencillos como en los libros de historia, pues contar la historia no solamente por parte de los vencidos y de los ganadores, sino que todo el mundo sepa la realidad. Es muy triste cuando lees libros de historia de bachiller o de las escuelas españolas y cuando no ves ni media línea cuando se habla de judíos. A mí personalmente me encanta Recadero, me parece muy bien, forma parte de la historia de España, pero la expulsión de los judíos de España prácticamente no se hace mención. Y ya no entremos en detalles en una comunidad tan pequeña como las Baleares, que evidentemente el tema judío, por no decir el tema chueta, ha sido horroroso. Y por lo menos 2 líneas en el libro de historia hay que saberlo. ¿Por qué? Porque la juventud se tira al agua sin conocer la situación y las consecuencias. Consecuentemente, si esta juventud supiese algo de historia, posiblemente habría menos radicales en este sentido. Maxo Benalal, aparte de todos los agradecimientos que te llegan, ahora estamos hablando otras 3 personas, pero créeme que hablamos también en nombre de muchos judíos, mucha gente de las comunidades judías en España, incluso gente que no pertenecen, que no están agrupados en las comunidades, pero que son sensibles a ese tema, y gente no judía que saben y refieren a ese tema. En principio, el agradecimiento por la labor persistente que has estado con esto metido, no una semana ni unos meses, llevas en esto metido mucho tiempo. Pero ahora lo que dijo Ari me recuerda una cosa, que justamente todo esto empezó por una cuestión legal, el edicto de expulsión, es decir, hasta ese entonces habían persecuciones, en 1391 hubo unas masacres terribles en este país, pero los judíos siguieron con la esperanza de que se iba a calmar la cosa. Cuando mencionaba Pinjas a Recaredo, en la historia de los reyes godos, uno prohibía a los judíos, al siguiente los dejaba, y así alternando. Es decir, que los judíos siempre tenían la esperanza de que la situación se normalizara de alguna manera, pero llegó la nueva normalidad, como se dice hoy en día, que ya no podían estar más en España o en lo que entonces era la península ibérica, los reinos que la componían. ¿Es la ley el mejor mecanismo para acabar con esto? ¿Tiene que combinarse con la educación, tiene que combinarse con acciones, con presencia en las calles, en los medios? ¿Cómo se puede hacer para que este objetivo, que es el que realmente está detrás de todo esto, de que la gente deje de odiar a los judíos, de alguna manera se pueda conseguir, se pueda alcanzar? Voy a contestarte a 2 cosas. La primera, en acuerdo con lo que ha dicho Pinjas y lo que dijiste tú, cuando mencionamos la palabra pogromo, y si la miras en el diccionario, verás que pogromo hace alusión pues, a Ucrania, Polonia, Rusia. No nos olvidemos que los primeros pogromos en la historia de la humanidad ocurrieron en España. Entonces, no nos olvidemos que fueron los inicios. Primer punto. Segundo punto,
lo que tú dices es correcto y quiero que en el tercer punto, o sea, en el punto 7 de la propuesta, la iniciativa que se votó hoy, se dice que el Parlamento de las Baleares ordena al Gobierno de las Islas Baleares, a los consejos insulares, a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de las Baleares a impulsar dentro de sus ámbitos competenciales acciones que promuevan la recuperación de la memoria de los judíos, etcétera, en toda la historia de las Baleares a causa del antisemitismo, ya sea de promoción de estudios locales, divulgación, actos institucionales, reconocimientos públicos, etcétera. Esto creo que responde a tu pregunta. Primeramente, sí, la ley tiene que decir hasta aquí se llega. La libertad de una persona acaba cuando empiezas pisoteando la libertad de la persona que tienes al lado. Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Y una cosa y eso, el que lo define es la ley. Segundo punto, obviamente, el problema es la educación, y es la educación. Yo te voy a decir, yo cuando salía del Pleno, uno de los diputados del PP por el que pasé me dice muchas felicidades, Maxo. Entonces yo le contesto a él, Tony, gracias por haberme votado. Y entonces Tony me dice, mi apellido Fuster, si no te digo haber apoyado, mi padre no me deja entrar en casa. Eres uno de los apellidos cuchuetas, ¿no? Pero es que Fuster, Sureda, o sea, yo te puedo dar una lista de apellidos que en realidad es gente que están en la Asamblea. O sea, esta es una razón por la que este tema era un tema que aquí en Mallorca vestía una particular situación. Había que resolverlo. Pero aquí nadie se ha atrevido nunca a pinchar la herida para sacarle el pus. Es la primera vez que esto se ha hecho. Entonces, pues es muy importante. Yo hablé con una de las personas de mi partido para que me explicase su experiencia como chueta. Y él me dice, no tengo nada que explicarte porque mi padre nunca quiso hablarnos del colegio por lo que pasó. Pero te voy a decir, mi padre, yo me llamo Miró. Mi padre se llama Miró Cortés. Mi abuelo materno es Miró y mi abuelo paterno es Miró Valls. Llevamos casándonos entre nosotros generaciones porque nunca en Mallorca se aceptó que el hijo de una persona bien pudiese jugar, salir o frecuentar un chueta. Punto. Eso me parece que define lo que dijo Pinjas, define lo que dijo Arié. Me parece que con eso definimos la situación que tenemos aquí o que hemos tenido aquí. Bueno, solo tengo unas palabras con las que quiero despedirme, aparte de agradecerles a todos el tiempo que nos han dedicado, y es que ojalá esto que ha pasado en Islas Baleares se traslade no solamente a otras comunidades autónomas, sino a la propia estructura del Estado. Esta semana misma, como sabéis, mi acento me delata, soy argentino, y Argentina, en la otra punta del mundo, ha aprobado la definición de antisemitismo del IHRA. España, que participa en el IHRA desde hace muchos años, desde su fundación, todavía no ha adoptado esa definición. Y es más, actúa en muchas circunstancias en contra de la misma porque esa propia definición del antisemitismo pone en entredicho cualquier política de discriminación, BDS, sanciones y boicot a Israel o la deslegitimación de la existencia del Estado de Israel. Así que muchas gracias a todos, a ti, Maxo, por tu trabajo en primera línea de fuego, pero también a todos los judíos de Mallorca y las Islas Baleares por haber aguantado lo que habéis aguantado y haber empujado para que la sociedad entera de vuestras islas esté hoy en día aunada en esta propuesta de ley, y con ello también espero que también nos dé un empujoncito para que toda España adopte una política similar. Muchas gracias, Maxo, muchas gracias, Pinjas, y muchas gracias, Ari, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.
Thank you.